A ver, 4.000 millones de dólares vinculados a la corrupción venezolana han sido confiscados en tribunales de los Estados Unidos mediante 80 procesos judiciales. Pero ese dinero permanece congelado sin llegar al pueblo venezolano. La ley PANA, reintroducida con apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, propone crear un fondo para la restauración de Venezuela que proteja esos activos y los canalice a través de mecanismos institucionales de los Estados Unidos hacia la reinstitucionalización democrática. Para ese es el fin. La defensa de los derechos humanos, medios independientes y el combate a la corrupción. Esta confiscación es apenas el primer paso. La justicia real va a comenzar cuando ese dinero vuelva a quienes se lo robaron, es decir, a los venezolanos. Esto lo vamos a abordar con María Alejandra Márquez. María Alejandra es la fundadora y presidenta ejecutiva de INRAF. INRAF es Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos. Además, es la presidenta ejecutiva del diario El Tiempo, allá en Puerto La Cruz. María Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad, César Miguel. A ver, ¿cómo concibes INRAF y lo llevas adelante? Esta, voy a repetir, Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos. Bueno, en verdad eso fue un trabajo que comenzó en el 2019 en discusión con un grupo de venezolanos que vivimos en los Estados Unidos y que queríamos, obviamente estando en el exilio, pues uno siempre tiene el deseo de colaborar, de hacer algo que vaya más allá de lo que siempre hacemos, que es, bueno, participar en las colectas de medicamentos o apoyar a nuestros familiares. Era tratar de involucrarnos con algo que pudiera tener influencia en el futuro de Venezuela, en algo que fuera más estructural y consistente. Y justamente eso es lo que compartimos el grupo de venezolanos que fundamos INRAP. Pero justamente en el 2019 salió el primer caso, se decidió el primer caso contra un corrupto venezolano en los Estados Unidos, que fue el caso contra Alejandro Andrade, que fue tesorero de Venezuela, pero Sí. antes de ser tesorero lo que era guardaespaldas de Hugo Chávez. Así. Entonces, él se declaró culpable y además entregó los bienes como negociación para hacer menos tiempo en la cárcel. Él creo que duró algo cerca de 3 años, pero entregó la barbaridad de activos valorados por $1.000 millones. En ese momento era el caso más grande que se había procesado en el estado de la Florida y no tengo las estadísticas, pero probablemente era uno de los más grandes en los Estados Unidos. Que es mucho decir porque además Estados Unidos es uno de los países que más procesa casos de corrupción en el mundo. Entonces, realmente es una de esas estadísticas dramáticas que no nos gustaría estar y que Venezuela está, ¿no? Es ese caso. Y cuando la juez decidió el caso de Alejandro Andrade, decidió que ese dinero no iba a regresar a Venezuela porque el gobierno venezolano era un gobierno corrupto, forajido y que no tenía ningún sentido regresarle el dinero a quienes se lo habían robado en primer lugar. Y si bien eso tenía una lógica, digamos, yo tampoco hubiera querido que le entregaran eso al gobierno de Maduro, también me pareció que la decisión no contemplaba otras opciones y victimizaba de manera doble a nuestro país porque ese dinero que ya había sido robado de alguna manera no tenía posibilidad de regresar. Y en ese entonces nos pusimos a trabajar, algunos de nosotros como Gregorio Riera, es un abogado venezolano que viene de trabajar en el mundo de la anticorrupción en Venezuela, a trabajar en qué opciones podíamos evaluar. Y creo que la gran ventaja de verlo desde el lado del ciudadano es que pensamos en opciones que las vías tradicionales, que son mucho más formales, ni siquiera se las habían planteado. Se las habían, digamos, sí, corrijo un poco, sí se las habían planteado, pero de manera muy, muy limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Ya Estados Unidos había hecho retornos voluntarios de activos a otros países, pero eran retornos referidos a montos de un caso en particular. Y lo que nosotros estamos planteando
es la creación de un fondo especial donde se proteja el dinero que se obtenga al finalizar de todos los juicios contra corruptos venezolanos, se depositen allí, se protejan de acreedores y demandas y se regresen al pueblo venezolano para esos 4 propósitos que tú mencionaste al principio del programa, que es el tema de la reinstitucionalización de Venezuela, la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y los medios de comunicación y para la lucha anticorrupción. Esos fines están incluidos en el proyecto de ley que se llama PANA, que fue introducida por primera vez en el año 21, luego en el año 23, y a finales del año pasado fue reintroducida y pasó por primera vez Comité de Relaciones Exteriores de manera unánime. ¿Qué es esta ley PANA? ¿Quién la elabora y quién la lleva adelante? Sí. La ley PANA es un proyecto de ley que viene de las oficinas legislativas que originalmente apoyaron el proyecto en el 2001. La oficina del senador Ted Cruz de Texas. Y desde Florida comenzó un legislador que ya no está en el Congreso, que se llama Charlie Crist, por el lado demócrata, en la Cámara Baja, porque el senador Ted Cruz está en el Senado. Luego de allí tomó la bandera a María Elvira Salazar, y para este año además está de copatrocinante Debbie Wasserman Schultz. Las dos mujeres son legisladoras de la Cámara Baja, de lo que se llama aquí en inglés el House, y son representantes del estado de la Florida, que es el estado donde hay más venezolanos. A ver, ¿y qué dice esta ley? Es una ley muy sencilla, es una ley muy técnica que básicamente instruye al Congreso de los Estados Unidos a constituir un fondo especial que esté en el Tesoro americano, que sea administrado por el Departamento de Estado y en el que se depositen de manera automática los fondos que se liberen de los casos, que se vayan liberando. Cuando nosotros empezamos en este proceso eran 20 casos, ya vamos por 80 y estamos monitoreando por lo menos unos 15 más. O sea que en bastante poco tiempo probablemente lleguemos a la centena de casos. Y cuando empezamos a hacer esto se hablaba de 1.500 millones de dólares en confiscaciones y ahorita vamos por 4.000 millones de dólares. Entonces ese proyecto de ley contempla que ese dinero sea resguardado, sea protegido de acreedores, y esto es muy importante porque Venezuela como Estado no paga sus cuentas desde 2014 o 15 y tiene montones de acreedores. Acreedores tan importantes como los que están ahorita yendo contra activos venezolanos que no son de la corrupción, sino activos de la República, agregan bienes de la República como Citgo, que se está en este momento despedazando por orden de un juez que le dio la razón obviamente a un acreedor que fue erróneamente expropiado. Entonces, como ese caso hay muchos, la posición de INRA es que esas responsabilidades el Estado venezolano las tiene que atender con activos del Estado y en su momento, eso hay que renegociarlo para atenderlo en otro momento, pero que los bienes de la corrupción que fueron directamente causantes de la crisis humanitaria sean devueltos para beneficio de la población venezolana. La ley todavía no se ha constituido como tal, ¿verdad? Estamos hablando todavía de un proyecto de ley. Hubo una aprobación unánime, bipartidista. ¿Qué tiene frenada la ley, María Alejandra? No es frenada, es que el proceso legislativo es muy complicado. Hay que ir logrando los apoyos. Un gran logro es que haya pasado comité con apoyo bipartidista. Quiero decir que en estos momentos que hay tanta polarización en los Estados Unidos, lograr apoyo bipartidista por una iniciativa es bastante difícil y es algo que venimos trabajando desde hace 6 años. Entonces, eso es un aval para seguir avanzando. Los procesos legislativos son lentos. Por ejemplo, ahorita íbamos a entrar a votación en la plenaria de la Cámara Baja y hubo un desacuerdo entre los partidos sobre procedimiento y esa votación no se dio. Esa no era una votación específica para PANA, era para un conjunto de propuestas que se aprobaron unánimemente el septiembre pasado, en las que estuvo PANA, pero por un tema de procedimiento no se pudo avanzar.
Afortunadamente, los legisladores que están ahorita impulsando PANA, que es María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz, también la introdujeron de manera independiente, no solo en el paquete, sino como una ley independiente. Entonces, va a poder ser llevada a votación directamente por un procedimiento especial que se llama bajo suspensión de las reglas, Ya. y esperamos que eso pase en julio. Pero no es que está parada, sino que es que los procesos Ok. legislativos son muy complicados. Ahora, fíjate, hace 6 años arrancó INRA, ¿verdad? Con 4 casos. Dices, ya vamos por 80 y más 15 que están en el estudio, en breve se llega a 100 casos. ¿Qué tan graves son estos casos? ¿A cuánto dinero está llegándose? Y si pudieses identificar algunos de ellos para que Ujú. nuestra audiencia pudiera tener una idea de quiénes estamos hablando. ¿Cómo no? Bueno, es importante hacer una distinción, que es que hay órdenes de confiscación por 4.000 millones de dólares, ¿ok? Ujú. Eso no significa que los 4.000 millones de dólares ya están disponibles. De esos 80 casos, 60 generaron esas 4.000 millones de dólares en órdenes de confiscación. Pero solo se van haciendo disponibles los casos que ya están listos. Nosotros, con el seguimiento que hacemos, tenemos una base de datos que es pública, que se consigue en nuestra página web, inraf.org. Tenemos nuestra base de datos que se llama el rastreador de activos venezolanos, y ahí pueden ver toda esta data que les voy a comentar. Pero básicamente hemos logrado verificar, y esto es solamente hemos podido verificar esta parte porque solo nos podemos apoyar en documentos públicos que están liberados en los juzgados, algunos casos, y estamos seguros de que hay más disponible, pero no, los documentos no han sido todavía, no se les ha quitado el carácter confidencial en el juicio. Entonces, nosotros Bueno, hemos podido confirmar cerca de 600 millones de dólares que ya están en el Tesoro americano. Eso es un número muy cercano a los 700 millones que anunció Pam Bondi hace unos meses, y creemos que es por allí que ronda lo que ya está disponible. Y eso es muy importante porque esto es un proceso que depende de que los casos se vayan cerrando, porque este es un proceso que respeta el debido proceso y que respeta que las partes tengan derecho a la defensa y que puedan, si pueden, demostrar que no son culpables. Eh, Les puedo comentar que hay casos, por ejemplo, hay uno solo en donde hay órdenes de confiscación por 1.600 millones de dólares, en donde están involucrados Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Bielma Mora, Emanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Liscano y Ana Guillermo Luis. Ese caso, que es el famoso caso Money Flight, ujú. es el que tiene órdenes de confiscación por mayor monto. Y ahí hay muchos implicados, hay varios casos asociados a ese, y se ha recuperado solamente una porción de ese, ¿no? Luego, por ejemplo, a Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas tienen órdenes de confiscación por 362 millones de dólares. Tienen 10 páginas de acusación, y ese es un proceso que imagino que será de los que él le tocará enfrentar ahora que regresó a los Estados Unidos, por darles un ejemplo. Otro caso importante, por supuesto, es el que les decía al principio, de Alejandro Andrade, porque es él, esos 1.000 millones, él los entregó en bienes que fueron liquidados. Lo que pasa es que fueron liquidados por una porción de su valor, porque los inmuebles se deprecian. Por ejemplo, los caballos, que a él le quitaron unos 16 caballos, estaban valuados en casi 10 millones de dólares y se tuvieron que liquidar alrededor de 3 millones de dólares. Entonces, esos procesos son complejos y lentos, y probablemente de los 4.000 millones nosotros estimamos que a la larga se pueda recuperar la mitad en el mejor de los casos, pero también estamos seguros de que ese monto va a subir, porque a medida que se resuelven casos vienen más. María Alejandra, la meta de INRAF es poder hacer que las víctimas que fueron robadas, puedan Ujú. recibir lo que les robaron. Si hablamos, por ejemplo, de un robo en una casa y se llevaron una joya, se recupera la joya y se le devuelve al dueño de la casa. Pero cuando estás Correcto. hablando del pueblo venezolano,
y de cantidades exorbitantes que fueron robadas, no directamente entraron a mi casa y se llevaron lo que estaba debajo del colchón, sino en una figura mucho más sofisticada. ¿Cómo Ujú. procede entonces? ¿Cómo eso se va a materializar? Bueno, fíjate que curiosamente, esa es una de las, creo yo, grandes ventajas que tenemos con el tema de la ley PANA. ¿Por qué? Porque déjame tomarme unos segundos para explicarte cómo es el proceso normal de retorno de estos activos. Por- Normalmente, cuando se procesa un caso de corrupción en un país X, que puede ser Estados Unidos, Francia, Suiza, etcétera, el Estado de donde se robó tiene que probar que ese dinero fue robado, provino de allí. Además, si colabora, tiene mayores posibilidades de recuperar ese dinero, pero normalmente tiene que contratar abogados y pelear caso por caso en la jurisdicción que le toque. Porque es importante entender que cuando el dinero es recuperado en un juicio de corrupción, el dinero es del país que lo recupera, no es del país de donde se robó. Ajá. Ese dinero, estos 4.000 millones en confiscación, son en este momento de los Estados Unidos. Y Ujú. Estados Unidos está generando una posibilidad, un acto gracioso de retornar ese dinero a través de la ley PANA. Si no, como te digo, eso significaría que hay una fiscalía lo suficientemente reconocida, pero a la vez capaz de pelear caso por caso en los Estados Unidos, y además gran parte de esos 4.000 millones se irían en contratar abogados para defender los casos. Lo que estamos tratando con la ley van a generar un proceso mucho más práctico, realista, y que además deje que la mayor cantidad de ese dinero realmente se utilice para retornar a Venezuela. Eso es una primera etapa, ¿ok? Luego es cómo se decide cómo ese dinero se va a regresar a Venezuela. Y en esto no nos queda otra situación que depender de la decisión de la administración americana, en este caso del Departamento de Estado. Lo que nosotros hemos venido abogando y haciendo incidencia es para que se consulte a la sociedad civil venezolana en las áreas de prioridad, para que se escuche la voz de los venezolanos en qué se debe usar ese dinero. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible haciendo el trabajo que venimos haciendo desde Washington para trabajar con las oficinas legislativas, pero también para trabajar con la administración en que esto sea posible. Ahora es importante que los venezolanos estemos conscientes de que este dinero va a depender de las decisiones de los Estados Unidos, como muchas otras cosas están dependiendo de los Estados Unidos en Venezuela en este momento. En este momento prácticamente todos, ¿no? Ujú. Prácticamente la señora Rodríguez no pestañea, así que consultarle a Washington. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué faltaría y qué pronóstico tienes tú de la implementación de esta ley PANA y qué pasaría inmediatamente después? Bueno, lo primero que pasa inmediatamente después que se apruebe, que es el trabajo por el que venimos Mm. luchando, las oficinas legislativas nos dan mucho ánimo. Obviamente en el Congreso americano nada está garantizado porque a veces la política se complica. Por ejemplo, en estos 4 años nos ha tocado lidiar como con 4 cierres completos del gobierno, lo que se llama el government shutdown, que paraliza todos los procesos. Es decir, por ejemplo, PANA se aprobó de manera unánime el pasado septiembre e iba a entrar a la plenaria inmediatamente después, y vino un government shutdown, o sea, una paralización del gobierno, y no se pudo. Esas son cosas que no tienen que ver con la ley en particular, pero que tienen que ver con el proceso político americano, que es muy complejo, y eso hace difícil que podamos hacer garantías o asegurar fechas, ¿no? Pero nosotros siempre trabajamos con la idea de que la ley se apruebe en el proceso legislativo que estamos. ¿Qué significa eso? Los procesos legislativos en los Estados Unidos duran 2 años. Termina en enero del año que viene, y nosotros estamos haciendo todas las gestiones para que la ley se apruebe en la Cámara Baja ahorita en julio, lo más posible, y luego entre a la Cámara Alta, o sea, o el Senado, para que pueda ser definitivamente aprobado como ley y llevado a la presidencia para su firma. Ese es el proceso que sigue. Y después de eso, el Congreso le va a dar un tiempo al Departamento de Estado para que presente cómo lo va a atender. Y en este caso nosotros vamos a seguir trabajando, como te dije, para abogar
por esa consulta a la sociedad civil venezolana. Estamos trabajando en un documento, modelo de gobierno del fondo, que tome en consideración la participación de la sociedad civil también en la vigilancia sobre esos activos y sobre la implementación de lo que se haga en Venezuela. Y en eso, pues yo siempre quiero recordar que en Venezuela hay 200 organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en distintas áreas para mantener el espacio cívico abierto y que son las indicadas y las más calificadas para involucrarse en este proceso en el futuro. María Alejandra, metiéndonos en el terreno político doméstico aquí en Estados Unidos, todo empieza a depender de lo que pase en noviembre, cuando vienen las famosas elecciones del midterm. Se sospecha que va, por lo que dicen las encuestas, lo que dicen los opinadores, los analistas, se sospecha que va a haber un cambio en el control del Congreso, quizá en ambas cámaras. Y pues tú oyes comentarios, bueno, si eso es así, tal causa se va a ver entorpecida, tal otra no, tal otra esto. Habida cuenta de que ya pasó una primera etapa con aprobación unánime el proyecto de la ley PANA, ¿estaría en peligro su aprobación definitiva si hay cambios drásticos luego de las elecciones de noviembre? Bueno, el trabajo nuestro justamente escogió la vía legislativa, que es la más larga, porque quiero decirte que nosotros pudimos haber iniciado en el 2001 a trabajar directamente con la administración del momento, que en ese momento era Trump, o después con la de Biden, y que fuera una orden ejecutiva. Pero el problema que tiene eso es que cuando viene el nuevo gobierno, deroga todas las órdenes ejecutivas del gobierno anterior. Entonces queríamos que fuera una ley para que justamente sobreviva los cambios políticos de cada presidencia. Y por eso hemos trabajado de manera bipartidista, que es un tema fundamental con Venezuela. Venezuela desde hace muchos años ha sido un tema de interés y de interés de apoyo de los dos partidos. Y es en esa confluencia de interés que nosotros hemos podido trabajar y que se dio esta excepción tan grande que fue tener un voto unánime. ¿Qué significa unánime? Que todos los miembros del comité, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, votaron a favor de pasar PAN. Además, quiero recordar un antecedente, que es que hubo una ley que duró efectiva del 2018 al 2023, que se llamaba la Ley Verdad, que era una ley que tenía provisiones sobre Venezuela variadas, y esa ley contemplaba la posibilidad de la creación de un fondo. Y ese fue un proyecto de ley que vino desde el Partido Demócrata. Entonces, si hubiera un cambio hacia ese lado, pues nosotros hemos venido trabajando también con el Partido Demócrata para eso. Hay consenso en el liderazgo del partido sobre apoyar para este tema y es justamente lo difícil del trabajo que venimos haciendo, que es que no se trata de lograr un apoyo y moverse solamente por ahí, sino entender que este es un proceso, que esto es un maratón, no es una carrera corta, es un maratón, y que realmente Venezuela como causa requiere el apoyo de los dos partidos. De todas maneras, sí es verdad que cambia, que pueden cambiar las fuerzas en las elecciones de noviembre, pero hay que recordar que la administración todavía le quedan 2 años. Y es importante el apoyo del Departamento de Estado a esta iniciativa y en este momento el Departamento de Estado está apoyando, le dio su visto bueno a PANA para que se moviera en el Congreso. Y eso es de altísima importancia. La pregunta que te voy a hacer ya, la última, si la consideras imprudente, no la respondas. Pero dijiste que había unos 15 casos más que ya estaban en estudio. Ujú. ¿Podemos saber más o menos de qué se trata? ¿Qué son esos Mira, casos? sí, te puedo mencionar uno en particular que no, te miento si porque no recuerdo los implicados, pero sí le hemos estado poniendo atención porque es un caso que involucra el tema cripto, que sería Ajá, de estos casos el primero que involucra el tema cripto. Y estamos hablando de un caso que va a superar los $1.000 millones también. Dios. Bueno, Ujú. María Alejandra, este trabajo lo están haciendo ustedes. ¿Quiénes integran INRAF? ¿O Bueno, cuántos? somos un grupo, te voy a decir, por un lado somos un grupo muy pequeño que lo constituimos. Está, como te dije, está Gregorio Riera, está María Alejandra Márquez, está Isabel Marcano, pero en nuestra junta directiva está María Corina Vega, está una americana maravillosa que se llama Chelsea Wilkerson. Pero aparte de esto, tenemos 6 años
contando con la suerte del apoyo de muchos venezolanos que están en la diáspora, que han dado Ujú. su trabajo especializado de altísimo valor. Algunos incluso no los puedo nombrar porque trabajan en organismos multilaterales y no pueden, pero son venezolanos que han puesto su tiempo de manera sin fines de lucro porque creen en que esto puede tener impacto en Venezuela y han venido apoyando. Son venezolanos que le han escrito a sus legisladores para que apoyen PANA. Se ha movilizado la diáspora en Florida y en Texas a escribirle a cada uno de los legisladores, a pedirle que apoyen la ley. Eh, es una cantidad de gente que nos ha apoyado, por ejemplo, para poder hacer estudios que tienen que ver con el estado del marco legal de anticorrupción en Venezuela. Hemos hecho alianzas con organizaciones de tanta reputación como Transparencia Venezuela y Mercedes de Ah, qué bien, Freitas. qué bien, claro. Trabajamos con la Coalición de Sociedad Civil para la UNCAC, que es una organización global que reúne a las organizaciones de la sociedad civil que hacen lucha contra la corrupción, y ellos nos han apoyado para generar los informes sobre Venezuela. Entonces, realmente esto es el trabajo de mucha, mucha gente. Y estoy dejando seguro por fuera muchos muy importantes, pero lo que sí te digo es que aquí hay el trabajo de muchos venezolanos detrás. Ahorita soy la que muestro la cara, pero hay mucha, mucha gente detrás. Maravilloso trabajo, de verdad, y te felicito y te lo agradezco como venezolano. Un fuerte abrazo, María Alejandra. Igual para ti, César Miguel, muchas gracias. María Alejandra Márquez, fundadora y presidenta ejecutiva de INRAF, Iniciativa para la Recuperación de los Activos Venezolanos.